La inauguración de la visita pastoral del obispo de Santander al arciprestazgo de la Virgen Grande tuvo lugar el pasado 20 de octubre con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San José Obrero, en Torrelavega. Estás donde quiera que yo vaya. Arciprestazgo compuesto por parroquias, centros educativos, sociales y de trabajo. Torrelavega ha sido una ciudad industrial y todavía pervive pues la actividad económica, aunque un poco más en declive. Y bueno, pues tenemos pues unas comunidades fuertes, con un gran sentido de pertenencia, con muchos animadores en todos los aspectos de la pastoral. Y estamos aquí pues porque vamos a celebrar la inauguración de la visita pastoral de nuestro obispo, don Manuel. Estamos muy contentos de que él venga pues para animarnos en la fe, para animar nuestro camino de evangelización. La visita pastoral es signo visible de la unidad y quiere llevar la alegría del Evangelio y su cercanía a sus habitantes, fortaleciendo la vida y unidad de las comunidades parroquiales y demás instancias pastorales, educativas y sociales. Vamos a comenzar la visita pastoral en el arciprestazgo de la Virgen Grande, que abarca Torrelavega y algunas poblaciones adyacentes, y justamente hoy, que es el día del Dogmum, el día de la propagación mundial de la fe, el día de las misiones, para recordarnos esto en lo que el Papa Francisco insiste tanto, que tenemos que ser una iglesia, una diócesis, unas parroquias, un arciprestazgo misionero. No podemos vivir replegados en nosotros mismos, tenemos que salir a los demás para comunicarles la buena noticia. Si realmente Jesús ha entrado en nuestra vida y nos la ha cambiado, si hemos experimentado la paz, la alegría, el sentido de la vida, de muchos acontecimientos que no acabábamos de encajar, y para eso nos ha ayudado mucho la fe y el encuentro personal con Cristo, tenemos también que ayudar a los demás para que tengan un encuentro personal con Él y para que se inserten en la Iglesia como discípulos misioneros. Inauguración en la celebración de la Eucaristía, en el día de la jornada del Dogmum, presidida por don Manuel Sánchez Monje, acompañado por los sacerdotes de las parroquias, que contó con la participación de los fieles del arciprestazgo. En la homilía, el obispo, comentando las lecturas de la palabra, resaltó la importancia de la oración, enmarcando este comienzo de visita en el día del Dogmum, con una llamada a ser misioneros. No tengamos miedo de realizar una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La fe, son palabras del Papa Francisco, crece por atracción, no por proselitismo. El testimonio con palabras y obras de los auténticos cristianos tiene una fuerza insospechada. Utilicemos las herramientas de nueva evangelización que pretenden fomentar el encuentro personal con Cristo, para que los que viven alejados de Él encuentren la paz interior, y también para los que tratan de vivir su fe en medio de un ambiente hostil, recobren el entusiasmo apostólico y no se conformen con vivir su fe a solas y en privado. Pidamos desde este momento al Señor y a Nuestra Señora la Virgen Grande, tan venerada en este arciprestazgo, que nos ayuden a vivir estos días de la visita pastoral como tiempo de gracia y de renovación espiritual de todos. Fiesta de unidad, de cercanía renovada entre las parroquias, residencias, colegios, centros de día y comunidades. Que tiene planteados pues muchos retos, entre ellos pues el desarrollo económico, pues porque el declive de la industrialización
pues está haciendo pues que los comercios desaparezcan, que la gente se vaya de la ciudad. Y bueno, pues tenemos esos retos junto a la inmigración. Tenemos una zona en la inmobiliaria que está pues muy poblada con muchas nacionalidades, y el obispo pues viene a nuestra ciudad, viene a nuestro arciprestazgo pues para precisamente alentarnos en este camino de fe, para animarnos en la esperanza y sobre todo pues para que vivamos desde el Evangelio pues una caridad más fuerte que nos lleva a construir el reino de Dios, a atender a los más necesitados, a estar cerca de los que sufren, de los enfermos y bueno, pues todo lo que supone la evangelización. Esta visita pastoral se desarrollará del 22 de octubre al 29 de noviembre, siendo su clausura en la parroquia de la Asunción. Es el primer esfuerzo que hacemos por reunirnos educadores cristianos. No solo profesores académicos, sino también pues padres de familia, catequistas, todas las personas que de alguna manera transmiten el Evangelio. Para mí la valoración muy positiva, muy positiva. Vivimos en una sociedad líquida, relativista, que sacude los cimientos de la educación, sociedad y familia. En Cantabria, la diócesis de Santander ha dado un paso al frente, planteando el primer Congreso de Educadores Cristianos. Educar en emociones, la innovación tecnológica en la enseñanza religiosa, la familia, un encuentro articulado para entablar el diálogo con los educadores cristianos de nuestra región. Testimonio, coloquio y música, muy buena música. Organizado en la Fundación Botín de la calle Pedrueca bajo el título Yo sí, cuenta conmigo. El lema del Congreso de este año, de estas jornadas, es interpelador y busca la respuesta comprometida de cada uno de los agentes educativos que estamos aquí. Yo sí, cuenta conmigo. Profesores, directores de centros, padres y madres, catequistas, sacerdotes, consagrados. Todos estamos llamados a apasionarnos juntos por la educación, reflexionando sobre la importancia de la escuela hoy y avivando nuestra identidad y misión de educadores cristianos. Yo siempre lo digo, hoy los profesores, los educadores somos más que transmisores de contenidos, o deberíamos ser más. Hoy curamos heridas, escuchamos, atendemos, consolamos. O sea, un poco, pues imagina, y encima, si nos imaginamos cómo sería Pablo en su momento y fuéramos como Pablo, pues además tendríamos que ser apasionados del Evangelio. Y lo que hacemos, hacerlos con ilusión y en nombre de aquel que nos ha llamado y nos ha convocado. El Congreso ha contado con la participación de 200 personas, entre acreditados, organizadores y voluntarios, como las alumnas de María Reina Inmaculada de Santander. Tenemos alumnas del Colegio de Azafatas, chicos, que algunos están repartidos en el escenario, otras están dando información y otras repartiendo acreditaciones y bolsas con el material de las editoriales que nos ayudan a subvencionar esto. Han venido paulatinamente, estamos muy bien porque no han venido muchísima gente junta y es bonito, vemos a la gente que viene muy ilusionada. Colaborando en la realización y proyección de este primer congreso, dos editoriales, SM y Edelvives. Que SM quiere acompañar en presente y en futuro al profesor de la pública y al profesor de la concertada. Desde SM también queremos pues ofrecer formación continua al profesor, ofrecer productos que se adapten a las necesidades del profesor, a las necesidades del aula. Queremos también, y esto es una cuestión muy importante y tiene que ver con esto del ser expertos, los editores como expertos, queremos también aprender de los profesores, porque para nosotros los profesores, el docente, es el experto, el verdadero experto de la educación. Creemos que tenemos que unir esfuerzos para que la educación sea realmente de calidad. Así que nada, estamos encantados de poder estar aquí y estamos abiertos a que conozcáis todos nuestros proyectos, a que conozcáis de cerca
qué es lo que nosotros hacemos desde la Fundación Edelvives y sobre todo con ese espíritu pastoral y evangelizador que nos mueve. Nos mueve la educación, nos mueve evangelizar. Sin un encuentro personal con Cristo no hay misión ni descubrimiento de la vocación para la educación. Una oración para dar comienzo el Congreso. Y en el origen y la raíz de este encuentro, Sánchez Monje, obispo de la diócesis de Santander, promotor de este primer congreso y con varios años de experiencia como profesor a sus espaldas. Yo he sido profesor de religión y también en la clase de religión hay chicos y chicas que en sus familias no se les aporta nada religioso, que ellos no tienen muchas cosas en contra, pero tampoco tienen nada a favor. Y también tenemos nosotros que ganarnos a estos alumnos por nuestra cercanía, porque no somos profesores sin más, sino que tenemos estas características, preocupación por la persona, ayudar a formar a gente crítica con los aspectos negativos que tiene la sociedad actual. Este primer encuentro en Cantabria aborda numerosos retos. Porque nos damos cuenta de que hoy, en la sociedad que tenemos, hay muchos que no conocen para nada a Jesucristo, el Evangelio, que hay otros que le conocieron, pero que ya hace tiempo que se alejaron, no practican, están al margen, viven a su estilo, y hay otros que lo viven, pero también que falta el impulso misionero. Por eso lo de la Iglesia en salida misionera es muy importante y tiene que afectar a todos los estratos de la Iglesia, también, como no, al estrato y al ámbito educativo. La fe y la cultura no son incompatibles, se fortalecen entre sí. La enseñanza religiosa escolar es un ámbito excepcional para unir fe y cultura. La enseñanza religiosa escolar supone un proceso de inculturación del Evangelio en ese ámbito propio que es la escuela. A medida que el alumno va conformando su personalidad con la incorporación, entre otros elementos, de los datos objetivos de los distintos saberes que le transmite la escuela y la interpelación de los mismos, la enseñanza religiosa escolar le presenta en una posición de diálogo con la cultura el sentido cristiano del hombre, del mundo y de Dios. Experiencias, testimonios, motivaciones de nuestros educadores para compartir desde el corazón con los asistentes. Un coloquio dirigido por José Manuel Domínguez, director del Instituto da Familia en Orense. Que me cuenten ellos qué es para ellos la educación, qué es la educación cristiana, porque quien tiene fe tiene mucho que aportar a la educación, pero sobre todo, cómo viven los tres elementos básicos de un profesor cristiano. ¿Cómo dan testimonio? ¿Cómo dan testimonio? Segundo, ¿cómo anuncian explícitamente? Y por último, el acompañamiento. ¿Cómo acompañamos a aquellos a los que educo? El acompañamiento es tarea esencial. El ponente, en vez de dar una lección magistral, la ha dado, pero en colaboración con los que se han presentado voluntariamente a colaborar con él. Ha ido haciendo unas preguntas cada vez
más penetrantes y ha sabido poner al descubierto que muchas veces la motivación última pues no son personas especialmente importantes, documentadas, universitarias, sino que son gente muy sencilla, sus padres, sus profesores, el sacerdote de la parroquia que tuvieron, y sobre todo cómo han descubierto que Dios, a través de sus padres, de sus profesores, de sus curas, ha llegado a tocarles el corazón y ha sacado adelante su condición de educadores. El Instituto da Familia es una fundación gallega al servicio de la familia y promoción de una cultura de la familia. Uno de los ámbitos que están sufriendo gravemente una descomposición y una desintegración es el ámbito matrimonial y familiar. La familia es la comunidad natural en la que todos nacemos y que es el soporte personal, emocional. Cuando esto falla, cuando se desintegra, cuando es difícil vivir los vínculos comunitarios familiares, el daño es profundísimo. José Manuel es responsable de la formación de aquellos que trabajan por y para la familia. Es muy importante que profesores y padres tengan espacios de encuentro, no solo de encuentro, yo diría también de formación conjunta porque los mayores expertos en los jóvenes y los niños son sus padres. Esta melodía dialogando con otra. Domínguez es autor de numerosas publicaciones, como El profesor cristiano, Identidad y misión. Ser educador cristiano es un carisma eclesial, es un privilegio. Ser profesor es apasionante, ser cristiano es un don, pero ser profesor cristiano es una tarea, una misión entusiasmante, que tiene mucho que ver con la familia, porque primero, para las situaciones de familias deshechas, de estructuras familiares descompuestas o con dificultades, los profesores tienen una auténtica tarea de apoyo subsidiario. Ya el profesor no puede limitarse a simplemente informar, cumplir currículum, tiene que acompañar personas, acompañar niños, acompañar padres, ¿no? Un principio básico es que el educador tenga un encuentro personal con Cristo. Es clave para José Manuel en su conferencia La identidad del educador cristiano. La educación es vocación y el Evangelio un buen compañero. Dice, el samaritano vio, miró, o sea, se dio cuenta del otro, se acercó, se conmovió ante el otro, vendó sus heridas, las curó con el aceite y el vino que tenían, lo llevó sobre sí y le dejó en una posada y después siguió su camino. Exactamente nosotros, el profesor cristiano se da cuenta de la persona única del que está delante, se conmueve con sus necesidades, no permanece indiferente ante el rostro doliente del alumno o necesitado, se acerca a él, le acompaña, venda sus heridas, sus dolores, sus sufrimientos que los tienen, le acompaña un trecho del camino y después hace que vuele, le da autonomía, ¿no? Es apasionante. Natural, con tiempo y sol, y a las gentes que más buscan se les mueve el corazón, y como las arenas del desierto vienen, como las arenas del desierto van, y como las arenas del desierto vienen, como las arenas. A ver, os oigo, y como las arenas. Cambia cada noche. Qué bárbaro, ¿eh? Yo creo que era siempre igual. Una manta ahí de arena, y yo me pongo en medio y no tengo ni idea. Me dicen, el congreso es divulgativo, cercano, testimonial y animado. Características que no deben faltar en un educador. Migueli ha sido profesor, pero fundamentalmente es cantautor. Hola gente, soy Miguel y estoy aquí, bueno, contentísimo de estar aquí en este congreso fantástico de educadores, de educadores cristianos y bueno, aquí echaremos el rato compartiendo mucha risa y mucha música y mucho espíritu. Migueli ha animado el encuentro festivo que se celebró en el primer Congreso de Educadores Cristianos de Cantabria. El profesor con inspiración cristiana me parece un elemento, vamos, a apoyar a tope, a animar a tope, a sentirme familia completamente y bueno, que creo que tiene un papel
cada vez más valioso, ¿no? Siempre desde un corazón sincero, desde una mente abierta, una capacidad de diálogo y una sonrisa permanente, pero es fundamental. Un beso muy grande. El sábado 19 de octubre arrancaba la segunda jornada del primer Congreso de Educadores Cristianos en Cantabria. Un día dedicado a un testimonio y contenidos prácticos como la charla de Carmen Picó y las píldoras bíblicas para lo cotidiano. Herramientas que vamos a necesitar para responder a las preguntas curiosas de nuestros alumnos, para ir perdiéndole el miedo y para también haciendo aprendizajes más significativos, que al fin y al cabo toquen más la experiencia personal del alumno y la nuestra propia y nos hagan de alguna manera salir de esa sensación de que la Biblia es difícil, nos es ajena y entonces mejor no usarla porque así estamos más tranquilos, ¿no? en el día a día del trabajo o del aula. Rosa López profundizó sobre la innovación en la clase de religión. Bueno, soy Rosa López, dirijo I+D+I y el Departamento de Pastoral de la Fundación Trilema, que somos una fundación de profes para profes. Nuestra pasión, Trilema, es pasión y compromiso por la educación y lo que intentamos es pues, acercarnos a todos los lugares donde se vibra por la educación, donde podemos dar una palabra sobre nuestra pasión por educar. Por esto hacemos formación de profesores, de equipos directivos, tenemos colegios. Es necesario repensar objetivos, repensar metodologías. Repensar los objetivos. ¿Qué queremos? Yo creo que es importante insistir en el lugar de la clase de religión en el marco académico, ese diálogo fe, cultura, vida, diálogo profundo. Hablamos también de un objetivo de elevar la competencia espiritual de nuestros alumnos en el sentido de identidad, de misterio, sistema de creencias, sistema de valores, unos afectos de calidad. Y en esto, este es el fin de toda escuela. Desconectar en la vida nos implica más esfuerzo que conectar con la realidad y propuestas para una espiritualidad con sentido fueron orientaciones que Juan Manuel Alarcón dirigió a los presentes. Y la neurociencia de la compasión han descubierto que las personas, cuantos más buenas son, tienden a ser ¿cómo? Más felices. Y las personas, cuanto más felices son, tienden a ser más buenas. Por lo tanto, felicidad y bondad, felicidad y compasión van de la mano. Por eso es necesario también que esta espiritualidad con sentido sea una espiritualidad de donación, una espiritualidad de darse, porque justamente también la espiritualidad de la encarnación, la espiritualidad que dio sentido a todo lo que hacemos, es la espiritualidad de la entrega absoluta por amor al otro. Conectar con las emociones, todo un arte y ciencia, educar las emociones de niños y jóvenes. Abrir a esas emociones desde ese sentimiento que se puede generar a la hora de hacer una actividad o conectar con la naturaleza, como dice el Papa Francisco, ¿no? De la Laudato Si, es decir, trabajar todo lo que es sacar lo que tenemos dentro desde esas técnicas que nos proporciona la educación en la interioridad. Si aún no lo ves, pronto lo verás. Todo un Dios enamorado de ti. Habla bien de Él, que no mentirás. Todo lo hizo para hacerte feliz. El carácter testimonial y experiencial del Congreso para los profesores corrió a cargo del coloquio del viernes, pero el sábado, Ujue, madre de 7 hijos, compartió su experiencia como madre educadora y catequista. He resumido un poco mi labor en 3 categorías, ¿no? Como madre, es natural educar a los hijos y educarlos en la fe también.
como catequista, que también de alguna manera es natural porque es un encargo concreto de transmisión de fe a gente más joven, que de alguna manera Dios pone en tus manos, y luego ya otros, ¿no? El otro es que es la propia vida, ¿no? La propia vida que al final uno se sabe observado y tiene esa llamada al id y enseñad, ¿no? No solo esperad a que vengan y enseñad, sino salid y también enseñad a los demás, ¿no? Un termómetro pone en relieve al educador cristiano, la pasión. La pasión en la educación manifiesta y habla de lo que tenemos en nuestro corazón. Así cerraba el Congreso con su lección magistral el marianista Javier Cortés. La significatividad que da la pasión. Es decir, a veces pensamos que la significatividad de lo que hacemos tiene que ver con el contenido de lo que hacemos. Y sin embargo, realmente lo significativo está grabado en el corazón y se manifiesta por medio de la pasión. Envíame tu impulso y tu esperanza, que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas. Que siembre tu semilla en medio del Un congreso dolor. pedagógico, divulgativo y dinámico, donde la música ha jugado un papel vertebrador. Bueno, pues la música en el Congreso ha tenido pues un poco de peso, ¿no? Estábamos buscando un hilo conductor a veces que fuese capaz de introducir unos momentos y otros, y hemos encontrado pues ese recurso, ¿no? Algunos de los ponentes han utilizado también la música, por supuesto el gran concierto que nos ha dado Migueli, concierto, testimonio, bueno, es un artista como la copa de un pino, y bueno, pues también hemos tenido esos momentos de oración en los que la música pues te pone en conexión con el espíritu. Los tiempos están cambiando. La asistencia al primer Congreso de Educadores Cristianos, Yo sí, cuenta conmigo, pone de relieve el interés y la implicación de catequistas, padres, madres y profesores. Nos interesa la educación de todos, por eso nos interesan nuestros educadores cristianos, su preparación, su pasión y entrega. Educadores en salida, al encuentro de los alumnos, de los hijos, de los catecúmenos, educadores de hospital de campaña, para saber escuchar, para curar las heridas emocionales. Que nos enamoremos de la misión que tenemos entre manos. La pasión la tenemos que renovar cada día. Porque es un trabajo creativo, es un trabajo de futuro, es un trabajo de horizonte, es un trabajo de esperanza. Necesitamos educadores nuevos para tiempos nuevos. Y entonces hay programas y herramientas de nueva evangelización que también nos están esperando. Sabéis que hay cenas alfa que se están ya poniendo en práctica en la diócesis, sabéis que hay retiros de Maús, sabéis seguramente que estamos ya dando los pasos para una herramienta para jóvenes que se llama EFETA, sabéis que hay un movimiento que se llama Jacuna, que es de jóvenes, sobre todo universitarios. Todo esto os está esperando, tenéis un hueco ahí. Tenéis que vivirlo, porque para poder luego acompañar a los que lo viven, hace falta vivirlo nosotros. No son teorías, son vivencias, y eso el que no lo vive no lo entiende. Este primer congreso refuerza la identidad y la vocación del educador cristiano, y lo hace en comunidad, en la diócesis de Santander. Un congreso que, dadas las valoraciones positivas, promete ser el primero de muchos más. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una Iglesia en salida, una Iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero.
en las diferentes comunidades, de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo.